Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, en la solemnidad de Pentecostés. Y continuamos durante este año utilizando nuestro leccionario del ciclo B. Los invito a orar durante esta semana por la unidad de los cristianos. Del 20 al 27 de mayo se llevará a cabo la jornada orientada a intensificar la oración como medio eficaz para pedir la gracia de la unidad, como expresión auténtica de los lazos por los que los católicos están unidos a otros cristianos. Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente del poder. Éxodo 15:6. Es el tema de la semana de oración. Se invita a la comunidad en general a vincularse desde su realidad particular, pidiendo al Espíritu Santo conceda los dones para alcanzar la unidad del cuerpo de Cristo y hacer un solo rebaño bajo un solo pastor. La semana de oración por la unidad de los cristianos es organizada por el Comité Ecuménico convocado por la Iglesia Católica Romana. Hacen parte de este comité la Iglesia Episcopal de Comunión Anglicana, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Colombiana Metodista, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, la Iglesia Luterana Alemana, la Iglesia Cristiana Menonita e Iglesia Presbiteriana. Padre Celestial, te damos gracias por el movimiento ecuménico que en nuestro tiempo has suscitado entre los discípulos de tu Hijo, todavía separados. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en el pasado y seguimos cometiendo en el presente contra la unidad de la Iglesia de tu Hijo, nuestro Redentor y Señor. Te suplicamos nos concedas la gracia del Espíritu Santo, a fin de que busquemos ardiente y pacientemente la unidad que tu amado Hijo quiere para su Iglesia. Danos, Padre, el Santo Espíritu de la oración, que nos lleve en la verdad y caridad a la unidad perfecta, a fin de que el mundo crea que tú enviaste a tu Hijo, el cual, siendo la verdad plena y la vida verdadera, en nuestro camino hacia ti, oh Padre. A ti sea todo honor y gloria en comunión con tu Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Celebración de Pentecostés. Pentecostés es una de las solemnidades más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Se celebra el 50º día después de la Pascua, conmemorando la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los discípulos reunidos en Jerusalén, tal como se relata en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos del 1 hasta el 11. Este evento marca el nacimiento de la Iglesia, el comienzo de su misión evangelizadora. Pentecostés es la culminación del tiempo pascual, un periodo de 50 días que comienza con el Domingo de Resurrección. La celebración de Pentecostés se caracteriza por una liturgia rica y solemne que incluye varios elementos distintivos. Sus lecturas bíblicas. La secuencia de Pentecostés. La liturgia incluye la recitación o canto de la secuencia Veni Sancte Spiritus o Ven Espíritu Santo, un himno medieval que invoca la venida del Espíritu Santo y pide sus dones. El color litúrgico para Pentecostés es el rojo, simbolizando el fuego del Espíritu Santo y el amor divino. Este color se usa en los ornamentos del altar, las vestimentas del sacerdote y las decoraciones de la iglesia. Las oraciones y homilías durante la misa de Pentecostés suelen centrarse en la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y de los creyentes, destacando la importancia de los dones del Espíritu para la misión y el testimonio cristiano. Pentecostés tiene un profundo significado teológico y espiritual para los católicos. 4 temas importantes: el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de la Iglesia, la unidad en la diversidad y el empoderamiento para la misión. Hablemos del primer tema: cumplimiento de la promesa. Pentecostés cumple la promesa de Jesús de enviar un Consolador, el Espíritu Santo, quien guiará a los discípulos en toda verdad
y les dará el poder para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Nacimiento de la Iglesia. El evento de Pentecostés es visto como el nacimiento de la Iglesia. La efusión del Espíritu Santo transforma a los discípulos, llenándolos de valentía y sabiduría para proclamar el Evangelio. Unidad en la diversidad. El milagro de las lenguas en Pentecostés simboliza la universalidad del mensaje cristiano y la capacidad del Espíritu Santo para unir a personas de diferentes culturas y lenguas en una sola fe. Y por último, empoderamiento para la misión. El Espíritu Santo empodera a los creyentes con diversos dones y carismas para el servicio y la misión. Esto incluye dones como la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, el conocimiento, la piedad y el temor de Dios. La celebración de Pentecostés invita a los creyentes a reflexionar sobre la presencia y acción del Espíritu Santo en sus vidas y en la comunidad eclesial. Es un tiempo para renovar el compromiso con la misión de la Iglesia, recordando que el Espíritu Santo sigue guiando, inspirando y fortaleciendo a los cristianos en su testimonio y servicio al mundo. Por último, Pentecostés es una celebración de la vida nueva en el Espíritu. Nos recuerda que como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir y a actuar bajo la guía del Espíritu Santo, abiertos a su renovación y dispuestos a llevar el mensaje de amor y salvación a todos los rincones del mundo. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para escuchar el Evangelio que se nos proclama en este domingo. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 20, versículos desde el 19 hasta el 23. Al anochecer de aquel mismo, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos». Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Antes de iniciar nuestra reflexión, les recomiendo ir a hacer lectura de cada uno de los textos propuestos para la liturgia de este día. Primera lectura, Salmo; segunda lectura, secuencia y Evangelio, antes de escuchar nuestra reflexión. Nuestra primera lectura. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 11. Con la solemnidad de hoy termina la celebración de la Pascua, pues hoy celebramos la plenitud de la resurrección. El Señor se ha ido al cielo, pero no ha abandonado a la comunidad primitiva, sus seguidores. Antes bien, les envió su mismo Espíritu para que la dinamice, la acompañe, la fortalezca y le dé todos los carismas necesarios para seguir anunciando la salvación. El relato de la primera lectura cuenta el momento en que, estando la comunidad de los apóstoles encerrados por miedo a la persecución y la muerte, llega el Espíritu vivificador a quitar todo entorpecimiento para que Jesucristo sea dado a conocer como Salvador de toda la humanidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles
Fue escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio según San Lucas, probablemente alrededor del año 63 después de Cristo. Hechos narra los eventos que ocurrieron después de la resurrección de Jesús, incluyendo la ascensión, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la expansión de la iglesia primitiva. El pasaje que hemos leído en el día de hoy describe el evento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y otros discípulos de Jesús que estaban reunidos en Jerusalén. Pentecostés era una fiesta judía, Shavuot, que se celebraba 50 años después de la Pascua, conmemorando la entrega de la ley en el monte de Sinaí. En este contexto, la venida del Espíritu Santo marca el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar un consolador y el inicio de la misión de la Iglesia para llevar el Evangelio a todas las naciones. De esta primera lectura que hemos proclamado, podemos encontrar varios temas importantes. 1. El cumplimiento de la promesa. En segundo lugar, la unidad y la diversidad. En tercer lugar, proclamación universal del Evangelio. Y vamos a explicar cada una de ellas. La primera sería cumplimiento de la promesa. El texto bíblico utiliza la palabra griega plero, que traduciría cumplir o llenar. El evento de Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo llena a los creyentes, empoderándolos para su misión. El segundo tema sería unidad y diversidad. El texto bíblico utiliza la palabra griega apas, que traduciría todos. Todos los discípulos estaban juntos en un mismo lugar, lo que subraya la unidad del cuerpo de los creyentes. La diversidad se manifiesta en los diferentes idiomas hablados que representan la universalidad del mensaje del Evangelio. El siguiente tema sería manifestación del Espíritu Santo. El texto bíblico utiliza la palabra griega glosa. En este caso sería lengua. Las lenguas de fuego simbolizan la presencia del Espíritu Santo, y el hecho de que los discípulos hablen en diferentes idiomas indica la capacidad del Espíritu para trascender barreras lingüísticas y culturales. Y el último tema, la proclamación universal del Evangelio. El evangelista utiliza la palabra griega dialectos, que traduciría como lengua o dialecto. El milagro de hablar en lenguas permite que personas de diversas regiones y culturas entiendan el mensaje del Evangelio en su propio idioma, prefigurando la misión global de la Iglesia. Reflexionemos cada uno de los versículos que conforman el texto que hemos proclamado hoy. Los versículos del 1 al 2, el Espíritu Santo se manifiesta de manera poderosa y visible, simbolizando la presencia de Dios entre los creyentes. Ya entre los versículos del 3 al 4, las lenguas de fuego y el don de hablar en otros idiomas subrayan la obra del Espíritu en capacitar a los creyentes para la misión. Entre los versículos del 5 al 8, la reacción de la multitud destaca el impacto del milagro de Pentecostés y la capacidad del Espíritu para superar las divisiones humanas. Y por último, los versículos del 9 al 11. La enumeración de diferentes lenguas y culturas en Pentecostés nos desafían a abrazar y celebrar la diversidad en nuestras comunidades, viendo en ella una oportunidad para compartir el amor y el mensaje de Cristo con todos. Concluimos que el Espíritu Santo nos llama a estar unidos en nuestra fe, mientras nos impulsa a salir y llevar el mensaje de esperanza y salvación a todos los rincones de la tierra, superando barreras lingüísticas, culturales y sociales.
Ante la propuesta que nos hace el Espíritu Santo en su primera lectura, respondemos con el Salmo 103, y que resuene apoyando cada uno de los párrafos de nuestro Salmo con esta frase antífona: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. El Salmo 103 es la oración en donde clamamos al Señor que ninguna de sus criaturas deje de quedar revestida de la presencia de su Espíritu. Con la oración, Dios Padre envía una chispa de su divinidad para restaurar todo lo que se encuentre abatido, para restaurarlo y hacerlo útil para la construcción del reino. Sin la presencia del Espíritu en la iglesia del hombre, no hay verdadera felicidad. Es el Espíritu quien libera, quien desata los nudos de la infamia, el rencor, el odio, y restablece la creación entera para unirla a su mismo Creador. Es el Espíritu quien humilla al mal, arrancando de sus garras al hombre para congregarlo en la iglesia de la renovación. El Salmo 103, titulado Himno a la grandeza de Dios en la creación, es un himno de alabanza que celebra la grandeza de Dios manifestada en la creación. Este salmo destaca la sabiduría, el poder y la provisión de Dios en la naturaleza. A lo largo del salmo, el autor sagrado describe cómo cada elemento de la creación refleja la gloria y el cuidado providente de Dios. Miremos cada uno de los versículos que están construyendo el salmo del día de hoy. Versículo 1a-b. Bendice, alma mía, a Yahvé. Yahvé, Dios mío, qué grande eres. El salmista comienza con una exclamación de alabanza personal profunda, llamando a su propia alma a bendecir al Señor. Reconoce la grandeza de Dios desde el inicio, estableciendo el tono de reverencia y admiración que seguirá en este resto del Salmo. Versículo 24a-c. Cuán numerosas tus obras, Yahvé, la tierra está llena de tus criaturas. El salmista se maravilla ante la multitud de obras creadas por Dios. Esta afirmación reconoce la inmensa variedad de abundancia de la vida en la tierra, atribuyendo toda la creación a la obra de Yahvé. Versículos 29bc hasta el 30. Retira su soplo, expiran y retornan a su polvo. Envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. Estos versículos destacan la dependencia total de la creación en la voluntad y el poder de Dios. La vida y la muerte están en tus manos. Retiras su soplo y las criaturas mueren. Envías tu aliento y son creadas nuevamente, subrayando la continua renovación de la vida por el Espíritu de Dios. Versículo 31. Dure la gloria de Yahvé por siempre, goce Yahvé en sus obras. El autor sagrado desea que la gloria de Dios perdure eternamente y que Dios se deleite en su creación. Esto refleja un anhelo profundo de que la creación siempre sirva para manifestar la grandeza y la alegría de Dios. Versículo 34. Que les sea agradable mi poema, yo me alegro en Yahvé. El autor sagrado concluye con una expresión de esperanza de que su canto de alabanza sea aceptable a Dios. La alegría del salmista está en el Señor. Lo que cierra el salmo es una nota de gozo personal y comunión con Dios. Algunos temas y motivos que dieron origen a este salmo: la grandeza de Dios, la dependencia de la creación, la sabiduría de Dios, la renovación y la vida, y la alegría y el gozo en Dios.
Hablemos de la primera, la grandeza de Dios. El Salmo comienza y termina con la exaltación de la grandeza de Dios, desde la creación del mundo hasta la renovación constante de la vida. Todo refleja la inmensidad de Dios. Segundo tema, la dependencia de la creación. Un tema central es la dependencia de todas las criaturas en Dios para su existencia y sustento. La vida y la muerte están bajo su control. Tercer tema, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se manifiesta en la diversidad y el orden de la creación. El Salmo celebra cómo todo ha sido hecho con propósito y en armonía. El cuarto tema, la renovación y la vida. El poder de Dios para renovar la faz de la tierra subraya su papel como sustentador de la vida, proporcionando un ciclo continuo de vida, muerte y nueva creación. El quinto y último tema, la alegría y el gozo en Dios. El salmista expresa una profunda alegría en Dios y espera que su alabanza sea grata a Él. Esta alegría es tanto una respuesta a la grandeza de Dios como una comunión con Él. ¿Qué podemos concluir del Salmo 103? El Salmo invita a los creyentes a contemplar la magnificencia de Dios a través de su creación. Nos llama a una actitud de reverencia y alabanza continua, reconociendo nuestra total dependencia de Él. En un mundo donde la naturaleza a menudo se da por sentada o se explota, este salmo nos recuerda la belleza, la fragilidad y la santidad de la creación, inspirándonos a cuidar de ella y a vivir en agradecimiento y alabanza constantes hacia nuestro Creador. Nuestra segunda lectura. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, en su capítulo 12, nos relata parte de las acciones que realiza el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Solo el Espíritu convence de que Jesús es Señor y Salvador de la vida. El Espíritu es el dador de las gracias con las cuales podemos ser imagen y semejanza de Dios e integrantes de la Iglesia. Es el Espíritu quien comunica los carismas para que la Iglesia sea dinámica y responda a las diversas necesidades de los creyentes. Existen muchas tareas que realizar en la Iglesia para continuar la obra restauradora de la humanidad. Tú, que me estás escuchando, estás llamado a trabajar en ella. Todos, blancos, negros, pobres, ricos, estamos llamados a formar el cuerpo del resucitado. La primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 o 57 después de Cristo, mientras se encontraba en Éfeso. La ciudad de Corinto era un importante centro comercial y cultural en Grecia, conocido por su diversidad y a menudo por su moralidad laxa. La iglesia en Corinto enfrentaba varios problemas, incluyendo divisiones, inmoralidad y cuestiones sobre el culto y los dones espirituales. Pablo escribió esta carta para abordar estos problemas y ofrecer orientación pastoral a la joven comunidad cristiana. En los versículos del 37 al B encontramos una frase donde hay diversidad de dones. La palabra griega que utiliza el autor sagrado es charismata, que traduciría dones. Pablo enfatiza que aunque hay una diversidad de dones, ministerios y operaciones, todos provienen del mismo espíritu. Este énfasis en la unidad de la diversidad es crucial para una comunidad como la de Corinto, que estaba plagada de divisiones. Y en la afirmación Jesús es Señor, solo puede hacerse por el Espíritu Santo, destacando que la confesión de fe auténtica es una obra del Espíritu y un signo de unidad entre los creyentes. En el versículo 7,
El autor sagrado utiliza la palabra simperon, bien común. Los dones del Espíritu no se dan para la gloria individual, sino para el beneficio de toda la comunidad. Esto resalta la naturaleza comunitaria y edificante de los dones espirituales. Ya entre los versículos del 12 al 13, la palabra que utiliza el autor sagrado es soma, que traduciría cuerpo. Pablo usa la metáfora del cuerpo para ilustrar la unidad y la diversidad de la iglesia. Cada miembro tiene un rol único, pero todos son esenciales para el funcionamiento del cuerpo entero. El bautismo, en un solo espíritu, unifica a los creyentes de diferentes orígenes, judíos, griegos, esclavos y libres, subrayando que en Cristo no hay distinción social o cultural, sino una nueva identidad en el Espíritu. En el mismo relato encontramos nosotros tres temas importantes que resaltan al reflexionar nuestra lectura. Los tres temas serían la centralidad del Espíritu Santo, el valor de cada miembro y el bien común y el servicio. Hablemos de la primera, la centralidad del Espíritu Santo. La obra del Espíritu es fundamental para la vida y la unidad de la Iglesia. La diversidad de dones debe ser vista como una expresión de la riqueza del Espíritu y no como causa de división. Segundo tema, el valor de cada miembro. Cada creyente tiene un papel vital en la Iglesia. La metáfora del cuerpo nos llama a reconocer y valorar las contribuciones únicas de cada miembro, promoviendo la colaboración y el respeto mutuo. Y el último tema a reflexionar, el bien común y el servicio. Los dones espirituales deben ser usados para el bien común, no para la autopromoción. Esto invita a una reflexión sobre cómo los dones individuales pueden contribuir al fortalecimiento y crecimiento de la comunidad cristiana. En el contexto que estamos celebrando hoy de Pentecostés, esta segunda lectura subraya la importancia del Espíritu Santo en la unificación y diversificación de la Iglesia. En el mundo moderno, donde las diferencias culturales, sociales y económicas pueden ser fuente de conflicto, la enseñanza de Pablo nos llama a celebrar la diversidad como una manifestación del Espíritu y a trabajar juntos para el bien común. La presencia del Espíritu Santo sigue siendo vital para guiar, unificar y empoderar a la Iglesia en su misión de ser testigo del amor de Cristo en el mundo. Y concluimos que Pentecostés nos recuerda que somos una comunidad diversificada pero unida en el Espíritu Santo. Esta unidad en la diversidad no solo es un ideal teológico, sino una realidad práctica que debe ser vivida y cultivada en nuestras comunidades. Que cada uno de nosotros busque usar sus dones para edificar el cuerpo de Cristo y promover el bien común, reflejando así la obra continua del Espíritu Santo en el mundo. Nuestra secuencia. Un himno que se exaltará en todas las iglesias del mundo en el día de hoy es la secuencia. Miremos la esencia en que está construida. El origen de la secuencia, también conocida como Veni Sancte Spiritus, traducido del latín Ven Espíritu Santo, es un himno litúrgico que se canta o recita durante la misa de Pentecostés, una de las principales fiestas del calendario cristiano que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Su origen se remonta a la Edad Media y se atribuye tradicionalmente a Esteban Langton, arzobispo de Canterbury en el siglo XIII. El mismo que introdujo la división de la Biblia en capítulos alrededor del año 1227
tal como la conocemos hoy. La subdivisión en versículos fue introducida en el siglo XVI mediante el trabajo de Sant Espagnino y de Robert Estienne. Si tradicionalmente se le atribuye a Esteban Langton el origen de este himno, algunas fuentes sugieren que podía haber sido escrita por otros autores de la misma época. La secuencia se incluye en el misal romano y es considerada una de las más hermosas y teológicamente profundas oraciones del rito romano. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. El himno comienza con una invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, pidiendo su presencia y luz, manda tu luz desde el cielo. La luz es un símbolo de guía, sabiduría y verdad divina. La frase Espíritu Divino, en latín Spiritus Sanctus, resalta la naturaleza divina y santificadora del Espíritu. Al mismo tiempo, la palabra lux, en latín, simboliza la guía, la verdad y la sabiduría que el Espíritu proporciona. La siguiente parte de la secuencia: ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Aquí se describe al Espíritu Santo como un Padre amoroso y generoso, especialmente para los necesitados. Se le reconoce como la luz que penetra y transforma las almas y como la fuente del consuelo supremo. El Espíritu Santo es invocado como un huésped dulce del alma que trae descanso y alivio en momentos de esfuerzo y trabajo arduo. Es comparado con una brisa refrescante en el calor del día, un gozo que seca las lágrimas y ofrece consuelo en momentos de duelo y tristeza. Como el himno nos habla de consolador, la palabra griega sería paráclito, que hace referencia al papel del Espíritu como consuelo y ayuda en momentos de necesidad. Nuestro siguiente párrafo: riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Se pide al Espíritu que riegue la tierra seca del alma, sane los corazones enfermos y lave las manchas del pecado. También se le pide que infunda calor de vida en los corazones fríos, que dome los espíritus rebeldes y guíe a los que se han desviado del camino correcto. Y continuamos con el relato. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. El himno concluye con una súplica para que el Espíritu Santo reparta sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, de acuerdo con la fe de los creyentes. Se pide que por la bondad y la gracia del Espíritu, los esfuerzos humanos reciban su mérito adecuado, que aquellos que buscan la salvación sean salvos y que todos puedan experimentar el gozo eterno. Los 7 dones de los que nos habla esta parte del himno es uno de los aspectos centrales de la teología del Espíritu, que incluye dones esenciales para la vida cristiana. Esta secuencia de Pentecostés no solo es una oración ferviente y poética, sino también una profunda meditación teológica sobre el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes
especialmente en su capacidad de consolar, guiar, purificar y santificar. La propuesta del Evangelio. El Evangelio que reflexionamos en este día de San Juan en su capítulo 20, versículos desde el 19 hasta el 23. La iglesia se alegra en este día. La comunidad se reúne para darle la plenitud a la presencia de la Trinidad en sus vidas. Ya la iglesia constituida inicia su trabajo de evangelización para contarle al mundo que Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado para salvar a toda la humanidad. Jesús, con el poder del Espíritu Santo, da autoridad a la iglesia para que sea constituida y continuadora de las gracias a comunicar a quienes decidan seguir el camino, la verdad y la vida eterna. Muchas otras iglesias poseen también al Espíritu de Dios, pero la iglesia de Jesucristo es aquella de quienes traen la sucesión apostólica de Pedro y los demás enviados por Jesucristo, la Iglesia Católica. El Evangelio de Juan que hemos venido proclamando todos estos días, escrito a finales del siglo I entre los años 95-98, probablemente escrito en Éfeso. A diferencia de los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, Juan presenta una teología más desarrollada y un enfoque distinto sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. El propósito del Evangelio es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él se tiene vida eterna. Esta perícopa que hemos leído en el día de hoy se sitúa el mismo día de la resurrección de Jesús, en la tarde del primer día de la semana, cuando se encontraban todos los discípulos reunidos con las puertas cerradas. Este encuentro es significativo porque ocurre después de la resurrección y antes de la ascensión de Jesús, y establece un importante precedente para el don del Espíritu Santo que se celebrará plenamente en Pentecostés. Nuestra reflexión de los versículos 19 hasta el 23. En el versículo 19, el autor sagrado utiliza la palabra hebrea eirene, que traduce paz. Jesús saluda a sus discípulos con una bendición de paz, una paz que contrasta con el miedo que sienten por la persecución. Esta paz es integral y abarca la tranquilidad del corazón y la mente. En el versículo 20, Jesús muestra sus heridas como prueba de su resurrección. Esto autentica su identidad y ofrece consuelo a los discípulos. La alegría que experimentan los discípulos al ver al Señor resucitado transforma su miedo en gozo. En el versículo 21, Jesús repite su saludo de paz y comisiona a los discípulos de esta manera: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Esta comisión conecta la misión de los discípulos con la misión de Jesús, subrayando la continuidad y autoridad divina. Versículo 22. El autor sagrado utiliza la palabra griega emfisao, soplo. Jesús sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Este acto recuerda el aliento de vida que Dios dio a Adán, relatado en el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, simbolizando una nueva creación y vida en el Espíritu. Y el versículo 23. Jesús otorga a los discípulos el poder de perdonar y retener pecados. Esta autoridad es una parte fundamental de la misión de la Iglesia y refleja la importancia del perdón en la comunidad cristiana. Temas importantes y fundamentales extraídos del relato que hemos leído hoy, 4 que vamos a reflexionar. 1. La paz de Cristo, la misión apostólica, el don del Espíritu Santo y por último, el poder del perdón. Hablemos de la primera, la paz de Cristo.
La paz ofrecida por Jesús no es simplemente una ausencia de conflicto, sino una plenitud de bienestar y reconciliación con Dios en el contexto de Pentecostés. Esta paz es un don del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para vivir en armonía y cumplir su misión. Segundo tema, la misión apostólica. La misión que Jesús confiere a sus discípulos es una extensión de su propia misión divina. Los discípulos son enviados al mundo para continuar la obra de Cristo, ahora capacitados por el Espíritu Santo. Tema número 3. El don del Espíritu Santo. La impartición del Espíritu Santo es un preludio del evento de Pentecostés. El Espíritu Santo es el consolador y guía que Jesús prometió, y su presencia es esencial para la vida y la misión de la Iglesia. Y el último tema, el poder del perdón. La autoridad para perdonar pecados subraya el papel redentor de la Iglesia y la centralidad del perdón en la vida cristiana. Esta autoridad refleja la misericordia y la gracia de Dios operando a través de la Iglesia y sus ministros. En la actualidad, este pasaje que hemos leído hoy invita a los creyentes a vivir en la paz de Cristo, confiando en la presencia del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia sigue siendo anunciar el Evangelio y ofrecer el perdón de los pecados. En un mundo lleno de miedo y conflicto, la Iglesia está llamada a ser un agente de paz y reconciliación empoderada por el Espíritu Santo. San Juan Pablo II destacó la importancia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia moderna. En su encíclica Dominum et Vivificantem, el Señor y Dador de vida, enfatizó que el Espíritu Santo es el motor de la renovación personal y comunitaria, llevando a la Iglesia a una continua conversión y fidelidad a su misión. ¿Qué podemos concluir del Evangelio que hemos proclamado hoy en el capítulo 20 de San Juan, versículos desde el 19 hasta el 23? Estos 5 versículos que hemos proclamado hoy nos recuerdan que, así como los primeros discípulos, nosotros también somos enviados al mundo con la paz de Cristo y el poder del Espíritu Santo. La cercanía de Pentecostés que hoy celebramos nos invita a abrirnos a la obra renovadora del Espíritu y a comprometernos nuevamente con nuestra misión de ser testigos del amor y la misericordia de Dios en un mundo necesitado de esperanza y redención. Hemos llegado al final de nuestra celebración y debemos en el transcurso de nuestra vida seguir suplicando continuamente que el Espíritu esté presente en su Iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra familia y en nuestra vida. Que tengan todos un feliz domingo, feliz comienzo de semana, y que Dios y el Espíritu nos sigan colmando de su presencia, de su alegría y bendición. Felicidades, Dios nos siga bendiciendo.